Anhelo amarte más, oh Salvador. Busco tu amor y paz, mi buen Señor. Quiero llevarlos al libro de Apocalipsis. Memorizamos este libro el año pasado, pero el hermano que estaba dirigiendo hacía énfasis en el tiempo que estamos viviendo. Y el libro de Apocalipsis es un libro que nos habla acerca del tiempo del fin. Entonces, yo quiero ver con ustedes una expresión o una oración imperativa que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. O sea, esta oración, esta expresión, hermanos, del Señor no es una opción para ustedes ni para mí. Porque el Señor sabe que si ustedes y yo atendemos a ese llamado, a esa orden de Dios, vamos a tener bendición. Pero si desatendemos esa orden de Dios, podemos perdernos esa bendición. Dice 3:11. He aquí, yo vengo pronto. ¿Lo creen, hermanos? Muchas cosas están pasando y el Señor ya viene, estamos oyendo. Ese es uno de los mensajes que estamos oyendo últimamente y el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu, pero recibiendo esa revelación del Señor, dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Y ese es el tema de nuestro mensaje en esta noche. Retén lo que tienes. Retener, hermanos, es abrazar, es aferrarme a algo con toda mi fuerza, con todo mi corazón, de tal manera que nadie arrebate eso que yo tengo en mis manos. Pero por supuesto, cuando el Señor nos dice retén lo que tienes, es una bendición que Él nos ha dado en nuestra vida cristiana y que podemos perderlo. Él no nos lo va a quitar si nosotros lo amamos. Él no va a arrebatarnos esa bendición si nosotros estamos dispuestos a correr en pos de Él. Pero hay alguien que sí está dispuesto a que nosotros perdamos esa bendición, causarnos distracción en nuestra vida por cualquier cosa. Pero el consejo del Señor es: retén lo que tienes. ¿Por qué? Para que ninguno tome tu corona. Amén. ¿Cuántos quieren retener lo que tienen? Entonces vamos a ver en esta noche algunas cosas que debemos de retener. Señor, ¿qué debo de retener en la vida? Cuando nosotros como cristianos, ustedes recuerdan, yo nací en un hogar cristiano, pero les soy sincero, yo tuve un encuentro personal con el Señor cuando yo estaba sentado en el aula de la universidad. Ahí, hermanos, ahí en el aula, el Señor me visitó y transformó mi vida. Ese encuentro, hermanos, cambió mi corazón. Entonces, yo quise y quiero seguir reteniendo esa bendición que Dios le dio a mi vida hace más de 35 años. Pero ¿cuántos de nosotros cuando empezamos nuestra vida cristiana recuerdan? Alabamos al Señor, servíamos al Señor, nos metíamos a la presencia del Señor con tanto fervor. Pero hermanos, conforme el tiempo pasa, nuestras fuerzas espirituales empiezan a diluirse, empiezan a menguar. Entonces, una primera cosa, un primer aspecto que debemos de retener en nuestra vida espiritual es nuestra libertad en Dios. Amén. Hoy estamos en un tiempo donde nos están acorralando con nuestra libertad. Pero tenemos la libertad de alabar al Señor. Miren qué bendición estar reunidos en esta noche. ¿No es cierto, hermanos? Vivimos un tiempo donde nos quitaron esa bendición. Pero alabado sea Dios, porque no nos
quitaron la libertad de estar en nuestra casa alabando y exaltando al Señor con nuestra familia. Pero, hermanos, ¿cuántos cristianos son como el pueblo de Israel? Y no vamos a ir a las citas por el tiempo, pero ustedes saben esa historia. Dice el libro de Éxodo capítulo 14 que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, imagínense, hermanos, 430 años viviendo como esclavos en Egipto. Y de repente eran libres, como nosotros hace un tiempo atrás. Nos quitaron esa libertad, pero de repente, hermanos, pueden venir a la iglesia. ¿Cuál fue la reacción de ustedes? Sí, claro, hay que ir, ¿verdad? Yo tuve la experiencia en la iglesia que cuando tuvimos eso y empezaron a llegar las primeras veces los hermanos, habían hermanos que entraban al templo llorando y decían: hermano, nosotros anhelábamos este tiempo de regresar a la iglesia otra vez para alabar al Señor. Retengamos esa libertad de buscar y amar al Señor. Amén. Dice Éxodo 14:11. El pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, vieron el problema ahí, el Mar Rojo y el ejército atrás. Ellos dicen: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ellos habían experimentado algo glorioso hace unos días atrás. Ahora estaban frente a un problema y, hermanos, esa libertad, esa alegría que había en ellos, que habían experimentado atrás, de repente el problema los puso miedosos. Ya no tenían esa libertad de sentir el gozo en sus vidas. Sin embargo, el Señor, en su gran amor y misericordia, abrió el Mar Rojo, sepultó al enemigo, pasaron del otro lado y dice la Biblia que María empezó con su pandero y empezó a alabar al Señor como cantábamos nosotros en esta noche. Pero de repente ya no había agua. El agua que está aquí es amarga. Y otra vez Dios en su misericordia vuelve a socorrer a este pueblo que criticaba, que se quejaba. Y a veces así somos nosotros, hermanos. Pero el Señor nos anima en esta noche: retén lo que tienes. Hermanos, si ustedes han tenido esa libertad del gozo, y sé que lo tienen porque la presencia del Señor está en medio de ustedes, retengan esa libertad de amar al Señor. No tengan temor. Si tienen que decir amén, no sé si lo hacen aquí, pero amén, la libertad, el gozo de levantar nuestras manos, no importa quién esté al lado mío, no importa que diga el de enfrente, yo alabo al Señor, yo grito, yo clamo al Señor. Es tener la libertad. Pero a veces estamos en la iglesia, hermanos, y tenemos temor de levantar las manos, tenemos temor de clamar al Señor. No, hermanos, apreciemos, valoremos esa libertad que Dios nos ha dado. Retengamos esa libertad de buscar al Señor. Amén. Y es lo que Dios quiere. Y en la medida, hermanos, que nosotros estemos reteniendo esa libertad, vamos a ir avanzando y creciendo en Dios y conociendo a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué otro aspecto necesitamos retener? Tal vez antes de ver ese segundo aspecto, yo quiero leerles lo que dice Romanos capítulo 8, verso 37. Es uno de mis pasajes favoritos. Dice Romanos 8, 37, hablando de retener la libertad: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos pueden decir eso, hermanos? Amén. Muy pocos aménes hay aquí. Los regiomontanos son muy fuertes para decir amén. Por lo cual estoy seguro, dice, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada.
venga lo que venga, no importa, hermano, yo voy a seguir al Señor. Pero el asunto, hermanos, es que el Señor viene a probar nuestras palabras. El Señor viene a probar si nosotros apreciamos esa libertad de buscarle y amarle. No, yo voy a amarlo al Señor. ¿Cuántas vidas, hermanos, que estuvieron cerca de nosotros, que se enfermaron? Hubo un padre de familia estando grave en el hospital, grave, y de hecho se fue con el Señor. Le hizo una videollamada a sus hijos y les dijo a sus hijos: hijos, nunca se aparten de este camino en el cual hemos caminado, porque este es el camino del Señor. 2 días después murió. ¡Qué libertad! O sea, no esa prueba, no esa enfermedad, ni la muerte, gracias a Dios por ese testimonio. Él tenía esa libertad de poder decir que el Señor era su respuesta, que él estaba caminando en el camino del Señor, no importaba la circunstancia que estaba sobre su vida. Entonces, segundo, ¿qué debemos de retener? Nuestra fe, nuestra confianza en Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando la prueba viene, empezamos a claudicar? Y de hecho, a veces sucede, hermanos, y no es malo si lo han sentido, porque todavía no hemos llegado a la plena madurez en el Señor. Pero hay temores, hay circunstancias que empezamos nosotros: ay, Señor, pero yo sé que tú me vas a ayudar. Hermanos, nosotros lo experimentamos. Hubo un mes, hermanos, que toda mi familia estaba enferma. Solo mi hija y yo estábamos sanos. Y corríamos para acá a atender al otro, servirle al otro, ir para allá, y corriendo. Cansados. Pero miren, hermanos, viendo la circunstancia adversa que estaba alrededor nuestro, mi hija y yo decíamos: el Señor nos va a sacar de aquí. El Señor va a librarnos de esto. El Señor va a levantarnos, el Señor va a sanarnos. Y aunque se llevó a alguien, a hermanos amados nuestros, a nuestra familia, hermanos, no por eso nosotros dejamos de confiar en el Señor. Y con eso no estoy diciéndoles que yo soy un ejemplo. No, ese mensaje también es para mí. El Señor, retén tu fe, retén tu confianza. Hermanos, no importa en qué circunstancia se encuentra en nuestra vida, ya sea por enfermedad, ya sea por economía, por cualquier razón, no perdamos nuestra confianza, retengámosla. Yo sé que el Señor me va a libertar. Yo sé que el Señor me va a sacar de este asunto. Y como dijeron los hebreos: sepas, oh rey, que si el Señor no nos libra de esto, no por eso Dios va a dejar de ser nuestro Dios. Hermanos, qué fe, qué fe. Señor, dame esa fe, que yo pueda tener esa plena certeza en mi corazón de que a pesar de la circunstancia adversa, tengo la confianza de que tú vas a libertarme. Dice Mateo 17:20, y el Señor caminando, hermanos, por 3 años y medio, ustedes saben la historia, con 12 hombres, y les dice a ellos en Mateo 17:20, Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Yo cuando leo y yo me pongo no en el lado del Señor, sino en el lado de los discípulos. Y diciéndome el Señor: pero Germán, es tu poca fe. Porque a veces ha sucedido, hermanos. Tu poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero cuando la tempestad está ahí, hermanos,
es otra historia. Hace algunos años estábamos organizando el campamento de jóvenes y nos tocó, para los jóvenes que fueron o han ido, fue allá en Puerto Barrios y un día antes el equipo del campamento viajó y ese día, hermanos, estaba el mar turbulento. Entonces un hermano dijo, el encargado, que se vayan las hermanas y los niños primero y todos los varones nos vamos a ir después. Y el viaje dura 20 minutos de ida y 20 de regreso, así que en 40 está el barco aquí. Pero no era un barco grande, un barco pequeño. Y el barco se fue, pasaron los 40 minutos, 1 hora y el barco no llegaba. Y llamando a los que estábamos de este lado, llamando a las esposas, ¿qué pasó? Nada de señal, nadie contestaba. Y nosotros preocupados, Señor, y mi esposa iba ahí, solo ella, gracias a Dios, porque mis hijos iban a llegar después. Pero habían hermanos que enviaron a su esposa y a sus hijos. Al fin llegó el barco, hermanos. ¿Y qué pasó? Es que el barco estaba turbulento y no nos contaron mayor cosa. Después nos tocó a nosotros y cuando íbamos para allá, hermanos, yo me acordé de Pedro y de Juan en medio de la tormenta, porque ese barco, hermanos, iba agarrados. Pero yo le dije al Señor, Señor, si este es el último viaje, allá voy. Pero el Señor tuvo misericordia y nos llevó. Después nos juntamos las historias y, hermanos, fue un tiempo difícil para las hermanas porque ellas sí pensaron que el barco iba a hundirse. Pero dice, empezaron a cantar, empezaron a alabar al Señor. Cuando estemos en medio de la tormenta, retengamos nuestra fe. En medio de la adversidad, retengamos nuestra fe en el Señor. Yo sé que Dios va a sacarme de aquí. ¿Cuándo? No lo sé, pero tengo la confianza. Amén. Por algo somos hijos de Abraham. Dice Abraham cuando llevaba a su hijo, espérenme aquí, les dice a sus siervos, espérennos aquí. No dice espérenme, él dice espérennos aquí y vamos a regresar. Y cuando van al monte, Isaac le dice, padre, ¿y dónde está el cordero? Dios proveerá. ¡Qué fe! Y ya cuando estaba por hacerlo, el Señor lo detiene. ¡Qué fe! La de nuestro padre Abraham. Otra cosa que debemos de retener, hermanos, en nuestra vida es que el Señor nos ha sanado, pero no significa que nunca vamos a volver a enfermarnos. Amén. Muy al inicio del ministerio, yo padecía mucho de la garganta. Y antes de entrar al ministerio, siendo yo maestro, y soy maestro de profesión, trabajaba en una de las escuelas en Guatemala. Y yo me enfermaba muy seguido de la garganta y me inyectaban penicilina periódicamente. Entonces, cuando llegué al ministerio y empecé a predicar, eso empezó a afectarme más. Y yo le oré al Señor, Señor, haz un milagro, sáname. Y fui al médico y me hizo todos los exámenes, los análisis, y me dijo, bueno, vamos a hacer esto, don Germán, y a ver qué pasa. Pero saben, hermanos, que una noche yo me fui a dormir y le dije al Señor, Señor, ten misericordia de mí y sáname, por favor. Y esa noche yo soñé, hermanos, que estaba en Hebrón y que el pastor me llamó para que orara por mí ahí. Y yo vi sillas en el púlpito de la capilla y yo dije, voy a ponerme de rodillas. El pastor me llamó, pero cuando subía ahí al altar ya no habían sillas, había una camilla. Y yo dije, pero ¿por qué hay una camilla aquí en la capilla? Y solo oí que el pastor me dijo, súbete a la camilla.
Pero dije, ¿por qué a la camilla si van a orar por mí? Pero esa voz era tan así de una orden que, pues muy bien, va, él manda. Yo me fui a acostar y en ese sueño, hermanos, yo vi que una lámpara así estaba como una sala de operaciones. Y entonces miraba a los que estaban orando por mí, pero solo les miraba hasta aquí porque la luz era fuerte, pero no me dañaba la vista. Entonces me dijo, abre tu boca. Y yo ahí, porque uno piensa en el sueño también, hermanos. Abrí mi boca y él manipuló ahí en mi garganta. Después me dijo, ya, bájate. Y me bajé. Al día siguiente, hermanos, yo desperté y no tenía dolor en mi garganta. Y cuando fui al médico, el médico dice, don Germán, todo es negativo. Les estoy contando de hace unos 28 años. Y desde ese día para acá, hermanos, he estado bien con mi garganta. Gracias, Señor. Gracias por esa obra de amor y de misericordia. Dice el Salmo 103, verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Como iglesia, hermanos, estamos pasando un tiempo difícil. Hay hermanos que están pasando por enfermedades, algunas muy serias, críticas. Pero queremos retener en nuestro corazón que Dios puede sanarnos y rescatarnos de ahí. Amén. Dice, Él sana todas las dolencias. ¿Y cuáles quedarían excluidas? Ninguna. Dice Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por llevar nuestras enfermedades. Si alguno de ustedes hoy está pasando por una situación difícil, el Señor está dispuesto a llevar nuestras dolencias. Número 4. Retengamos nuestro primer amor. Dice Apocalipsis 2:4, hablándole a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, retengamos ese primer amor. Solo voy a enumerarlos, no vamos a mencionar ni profundizar en esto, pero dice, ¿qué involucra el primer amor? Ustedes lo saben, un amor por su presencia, un amor por su palabra, un amor por asistir a la iglesia, un amor por la lectura de la Biblia, un amor por orar, un amor por memorizar. Y aunque algunos de ustedes dicen, es que yo, mire, hermano, para memorizar, yo sí no soy bueno, hermano. Bueno, ya somos dos con usted. Pero esforcémonos, hermanos. No descuidemos ese primer amor. Yo recuerdo hace más de 30 años que conocimos el camino del Señor, estando en Hebrón. Y ese gozo, hermanos, de alabar al Señor, yo así le digo a mis hijos, miren mis hijos, no hay razón para cantarle al Señor así, no, cantemos al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, siempre. Amén. Siempre. Eso es retener el primer amor. No que en el principio sí alabábamos al Señor con esa libertad, con ese gozo, proclamamos al Señor, pero conforme los años van pasando, como que empieza a diluirse ese amor por la presencia de Dios. Amemos al Señor con todo nuestro corazón. Retengamos ese primer amor.
Número 5, reteniendo la sana doctrina. Bueno, hoy tenemos muchas oportunidades para estar viendo muchos programas, muchos predicadores, algo que no se aconseja. Pero miren, hermanos, retengamos la sana doctrina. Porque a veces de repente oímos algo y pero como no retenemos la sana doctrina, podemos claudicar en nuestra vida cristiana. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 14, aunque es un contexto de una mala doctrina, pero obviamente tiene que ver con que abracemos también y retengamos la sana doctrina. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Entonces, si hay gente que retiene la doctrina errónea, hermanos, ¿por qué nosotros no vamos a retener la sana doctrina? No cuestionemos, hermanos, si no sabemos. Yo le digo a los hermanos, si ustedes no saben a profundidad qué es una cosa, pregunten, acérquense a sus líderes, acérquense a sus pastores, para que nos aclaren el asunto, pero que no claudiquemos en nuestra vida. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 2:25 dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Fíjense, hermanos, que cuando uno lee, ustedes han leído el libro de Apocalipsis, pero el Señor hace una expresión 7 veces. Bueno, hay varias de 7 veces, pero dice, el que tiene oído para oír, oiga. Y decía un hermano, a veces los cristianos somos como los niños, ¿verdad? Aparentemente son sordos, pero no son sordos. Mi hijo hace tal cosa, está oyendo, pero no quiere, está distraído en otro, pero está oyendo. Hermanos, nosotros tengamos un oído. A mí me gusta este pasaje de Lucas 8:15. Voy a mencionar este versículo así rápidamente. Dice Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, oigan hermanos, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída. La retienen. No seamos como, no sé si ustedes han oído esta observación, pero hermano, ¿por qué no llegó el jueves a la iglesia? El mensaje fue de bendición, espero que sea de bendición. El mensaje estuvo precioso. Y el otro dice, ¿de veras, hermano? ¿Y de qué se trató? No me acuerdo, hermano, pero estuvo lindo. No, aprendamos a retener. Dice Lucas que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Retienen la palabra oída, retienen la sana doctrina, y esa sana doctrina depositada en sus vidas empieza a dar fruto con perseverancia. No los deja estar quietos, no los deja estar sentados, están caminando espiritualmente para dar fruto en el Señor. Se empiezan a haber cambios en la vida espiritual de nuestros hermanos. Y unas 2 más. Dice, reteniendo su nombre. ¿Y cómo retenemos su nombre? Abramos siempre ahí en Apocalipsis, capítulo 2, verso 13. Dice, pero yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre. Retienes mi nombre. Y no has negado mi fe,
ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero retienes mi nombre. ¿Qué es retener el nombre del Señor? Dice el Salmo 9:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Amén. Entonces, hermanos, en la vida, en mi vida, yo he conocido al Señor como mi sanador. Yo he conocido al Señor como mi proveedor. Yo he conocido al Señor como mi libertador. Lo he conocido como mi pronto auxilio en las tribulaciones. Retén mi nombre. Sí, Señor. Tú eres eso en mi vida. Así ha sido. Hace algunos años fuimos a predicar a una ciudad que estaba como a hora y media de donde nosotros estamos, y regresamos. Venía mi esposa, mi hijo más pequeño y otro hermano, éramos 4. Miren, hermanos, en una parte oscura del viaje, veníamos de regreso, cuando oí un ruido. Yo dije, la llanta pinchó. No sé, ¿así es aquí? Ponchó. Entonces yo oré al Señor y le dije, Señor, que no me quede la oscuridad, llévame a un lugar donde hay luz, por favor. Pero yo seguía dándole. Como por 5 minutos. Y cabal, hermanos, llegué a un lugar donde había luz. Ay, gracias al Señor. Abrí el baúl del carro. Era un carro que me habían prestado, no era el mío. No tenía los elementos para cambiar llanta, hermanos. Solo la llanta de repuesto, pero no llevaba el tricket ni esa llave para los chuchos. No llevaba gato. No llevaba gato y cruceta. Y yo dije, Señor, eran como las 10:30 de la noche, y mi esposa y mi hijo más pequeño, 11, era tarde. Entonces, cuando vi una puerta ahí entre la maleza, caminé, llevé a mi hijo pequeño y fui a tocar a esa hora. Después de tocar varias veces, salió un hombre y me dice, ¿qué quiere? Y cuando me vio con un niño, pues ya le dio más confianza. Yo le digo, fíjese que no tengo los elementos para cambiar el carro. Y le conté la historia. Ah, no tenga pena, dijo el hombre. Entró, fue a traer la cruceta y el gato, ¿sí es verdad? Y yo le dije, démelos, muchas gracias. No, me dijo, usted no lo va a hacer, yo lo voy a hacer. No, pero con que me preste eso es una gran ayuda. No, déjeme hacerlo. Mire, el hombre llegó, quitó la llanta ponchada, puso la otra, la apretó, metió la llanta ponchada. Yo no hice absolutamente nada. Y yo le dije al Señor, gracias, Señor, por auxiliarme. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Y miren, hermanos, yo les puedo contar muchas cosas más de cómo el Señor ha hecho cosas milagrosas. Y por eso es que debemos retener su nombre. No importa dónde estemos, el Señor puede rescatarnos y librarnos. Y por último, hermanos, retengamos el aceite de su Espíritu. Amén. Yo no sé cómo están ustedes, hermanos, en esta noche, pero algo que la iglesia ha adolecido es que el aceite del Espíritu ha hecho falta en la iglesia. El apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. Pero luego aquella mujer que era la viuda de un profeta se acerca al profeta Eliseo y le dice, Eliseo,
El acreedor se quiere llevar a mis hijos y le dice, ¿qué tienes en casa? Y la mujer dice, un poco de aceite. Hermanos, aunque sea ese poco de aceite, retengámoslo. El Señor lo puede multiplicar. Entonces quiero terminar en esta noche, hermanos, invitándolos para decirles, Señor, llena mi vida de tu aceite. Señor, que las cosas vanas de este mundo, aún las cosas lícitas de este mundo, como el trabajo, los estudios, hermanos, no hagan desaparecer el aceite de su Espíritu en nuestras vidas. La iglesia, cada cristiano aquí presente, necesita con urgencia ese aceite sobre su vida. Y lo digo yo en primer lugar. Y lo que leíamos al principio, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Señor, yo quiero terminar mi carrera. Señor, yo quiero correr hacia ti con todo mi corazón. Miren, hermanos, estamos aquí. Yo estoy muy agradecido con el Señor de tenernos aquí. Pero hay un deseo en mi corazón, hermanos, y en los días que yo venía preparando el viaje, no solo pensando en el viaje, sino pensando estar con ustedes, mi corazón ardía. Señor, haz algo en mi propia vida en este viaje. Hermanos, vine aquí no para distraerme solamente, no para tener un buen tiempo de compañerismo. Vine aquí, Señor, porque yo quiero que tú llenes mi vida de tu aceite. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? La Biblia dice en Mateo 25 que las mujeres, las vírgenes, todas tenían aceite, pero habían vírgenes que tenían aceite extra. Y yo les pregunto en esta noche, ¿cuántos de ustedes tienen aceite extra? Si lo tienen, reténganlo. Pero si no lo tienen, digámosle en esta noche, Señor, dame aceite extra. Dame aceite, Señor. Quiero entrar a las bodas. Efesios 3 dice que el Espíritu Santo nos va a ayudar para llegar a la plenitud de Cristo. El Espíritu Santo es indispensable en la vida cristiana. El Espíritu Santo nos va a ayudar a terminar la carrera, hermanos. Retengamos ese aceite de los cielos en nuestra vida.